La cerveza es un líquido de malta dulce o fermentada saborizada con lúpulo, fabricada de forma natural. Sus principales ingredientes son cebada, lúpulo, levadura y agua, y el agua con que se le prepara debe ser pura, estéril y potable. Contiene también cebada, que debe ser germinada, secada y tostada, el lúpulo que le da aroma amargo y la levadura que permite su fermentación. Acompaña muy bien las comidas por su sabor amargo y contenido carbónico, y tiene además propiedades medicinales. Es antioxidante y protege las células de su degradación. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la historia de la creación de la cerveza, esta bebida tradicional de muchos países alrededor del mundo y que la podemos disfrutar en cualquier momento, a cualquier hora. Disfruta de nuestro contenido y apoya este proyecto que queremos hacerlo de ayuda animal a través de YouTube. Muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. Históricamente, la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan de alrededor del cuarto milenio a.C. y fueron halladas en Godin Tepe, actual Irán. Su descubrimiento fue accidental hace unos 10.000 o 6.000 años. Se mezcló agua con cereales y sucedió el milagro. Como resultado, los sumerios humedecían el pan con agua y la levadura fermentaba la mezcla que la convertía en bebida alcohólica. Se producía un ritual en el que la gente se unía. La historia de la cerveza es también la de la agricultura. Los asentamientos se forjaban alrededor de los cultivos. Lo relevante es que era un alimento ya que tenía una fuente de azúcar difícil de conseguir. La deidad de la cerveza era la diosa Ninkasi. Parece ser que las cervezas primitivas eran más densas que las actuales, similares al actual pombe africano. Según la receta más antigua conocida, el papiro de Zósimo de Panópolis, los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua. Su cerveza fue conocida como situm, que es una palabra griega, pero en una fase más tardía. Antiguamente en Oriente se usaba arroz y también bambú. Del bambú lo mismo que de la caña de azúcar. Lo que se fermenta es su savia, pero no su fruto. Mientras que el vino era para las clases altas, la cerveza era para el pueblo. En época de los faraones, sus fábricas producían hasta 4 millones de litros por año, tanto que los graneros estaban prácticamente destinados a la cebada para su elaboración y la utilizaban como moneda de cambio. Los egipcios fueron los primeros en mercantilizar la cerveza. Como buenos comerciantes, dado que el precio de este cereal era elevado, utilizaban una variedad de trigo, la espelta. Además descubrieron la malta, le agregaron azafrán, miel, jengibre y comino para darle sabor y color. Los griegos heredaron las técnicas de fabricación de cerveza de los elaboradores de Egipto y a su vez traspasaron este conocimiento a los romanos, que la llamaron cerevisia en honor de la diosa Ceres de la agricultura. Una vez extendida, se utilizaban los granos de cereales disponibles de cada zona. En China el trigo, en Rusia el centeno, en Japón el arroz. De allí surge el sake, que es considerada la cerveza más antigua, utilizada en ritos sociales en honor a los dioses. En la antigüedad, en China, también se elaboraba cerveza llamada qiu, utilizando cebada, trigo, espelta, mijo y arroz, mientras que las civilizaciones precolombinas de América utilizaban maíz en lugar de cebada. La cerveza de cebada proviene de Europa, trasladándose desde Armenia, Georgia y el sur de Rusia hasta Bohemia, Alemania, Bélgica y las Islas Británicas. Se convertiría en aquella cerveza que conocemos en la actualidad. La cerveza propiamente dicha aparece en Europa en el siglo XIII, en la medida en que el concepto de cerveza incluye el amargor propio del lúpulo. El malteado ya se había inventado antes. En el primer capítulo de sus Études sur la bière de Louis Pasteur, hace nota que cuando se dice que en el siglo IV a.C. ya Teofrasto hablaba de cerveza, en realidad no hablaba de cerveza, ni de cervois, ni de beer, sino de vino de cebada. Atribuir un origen muy antiguo a la cerveza se hace sobre la base de proporcionar un concepto muy amplio de lo que haya de entenderse por cerveza. Los restos arqueológicos más antiguos de producción de cerveza en Europa fueron descubiertos en 1999 en el yacimiento de la Cova de Can Sandurní en el término municipal de Begas, en Barcelona, España. Los hallados eran del Neolítico en una estratificación de entre 5.500 a 4.000 a.C. por un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona. Sin duda alguna,
Este hallazgo desplazó el que hasta ese momento se creía como el más antiguo descubrimiento de elaboración de cerveza en Europa, en el yacimiento del Valle de Ambrona, dentro del término municipal de Miño de Medinaceli, en Soria, España, y que data de alrededor del siglo XXV a.C., según el trabajo arqueológico de la Universidad de Valladolid. También se han encontrado evidencias arqueológicas de elaboración de cerveza en el yacimiento de Genó, en Aitona, Lérida, España, tras los trabajos de investigación arqueológica que establecieron que estos restos databan de alrededor del siglo XII a.C. Conocían la elaboración de la cerveza y llevaron consigo este conocimiento cuando se extendieron por la península ibérica, donde su uso y su elaboración se desarrolló muy pronto. Con el paso de los siglos, sobre todo a partir de la romanización, la Mediterránea se consolidó como una zona básicamente vinícola, mientras que la cerveza se producía en el norte y centro de Europa y adquiría la forma de lo que se entiende hoy por cerveza. De esta manera se extiende el uso de la malta como ingrediente principal y también se empieza a introducir el uso del lúpulo como aromatizante. Esta planta canabácea confiere a la cerveza su sabor amargo característico, a la vez que favorece su conservación. El duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que fijaba qué se entendía por cerveza. Esta ley de pureza establecía que solamente podía utilizarse agua, malta de cebada y lúpulo para elaborar la cerveza. En cambio, en Inglaterra, Enrique VIII prohibió el uso del lúpulo ante la presión del gremio de cerveceros, prohibición que levantó su hijo Eduardo VI, que continuó por algún tiempo más en Escocia. Los cerveceros ingleses tardaron mucho en aceptar el uso del lúpulo. En su momento se llamó ale a la cerveza sin lúpulo y beer a la cerveza con lúpulo. En el norte de Europa se consumía como pan líquido por los azúcares y nutrientes. Era elaborada por mujeres en pequeñas cantidades porque no se podía conservar. En los monasterios la producción a gran escala fue en el siglo X. Monjes vinculados a la agricultura perfeccionaron sus recetas con los escritos de los egipcios, estudiando el proceso y mejorándolo. Empezaron a usar el lúpulo, marcando el fin de cervezas turbias y dulces. En España, la cerveza fue popularizada en el siglo XVI por Carlos I de España y V de Alemania. Tras su retirada al monasterio de Yuste, el emperador instaló una pequeña fábrica de esta bebida en el monasterio, al cual le había acompañado un maestro cervecero. Por aquel entonces la cerveza era aún un producto de temporada, no se sabía conservar y con el calor perdía toda su fuerza. La cerveza llamada lager, sin embargo, recibe ese nombre en razón de su posibilidad de almacenamiento. Se elaboraba en otoño para ser consumida en primavera. La fermentación baja y a baja temperatura favorece su conservación. En realidad iba fermentando lentamente mientras estaba almacenada. Actualmente todas las cervezas, incluso los de alta fermentación, son almacenables y llevan fecha de caducidad que alcanza unos 3 años. Lager ha sufrido un cambio semántico y ha pasado a significar cerveza de fermentación baja. La posibilidad de conservación de la cerveza se debe no tanto al invento de las neveras eléctricas como al de conservantes distintos de lúpulo y a la posibilidad de elaborar a gran escala y con facilidad envases herméticamente cerrados. Las botellas industriales hechas en serie aparecen en el siglo XIX, antes se fabricaban a soplete. La cerveza enlatada comienza en 1933 en Estados Unidos, tras la abolición de la ley seca. Los barriles de cerveza de madera han desaparecido prácticamente. No se puede hablar de una verdadera industria cervecera hasta el siglo XIX, cuando empiezan a aparecer pequeñas fábricas más industriales que artesanales. Pero la auténtica época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII, con la incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la nueva fórmula de producción en frío, y culmina en el último tercio del siglo XIX, con los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación. Se basa en someter a la bebida a altas temperaturas durante un periodo de tiempo determinado, matando así bacterias y levaduras no deseadas, y también deteniendo el proceso de fermentación. La primera gran fábrica de cerveza en España fue abierta en 1864 por el alsaciano Luis Moritz en Barcelona. Luego le siguieron marcas como la Salv Bilbao, Mahou, la Zaragozana, Cruz Campo y Estrella Galicia, la cual es una empresa también muy reconocida en América. Datos curiosos sobre la cerveza. La cerveza sin lúpulo se llama ale. En Escocia la cerveza es sin lúpulo porque con el frío allí no crece. La cerveza formaba parte de la dieta como el pan y la cebolla. Los textos bíblicos citan a la cerveza como shekar, nombre que le dan al grano. Al introducirse los vasos de cristal empezó a importar el aspecto de la bebida.
La primera licencia de cerveza es belga. Los monjes trapenses fabrican las de mejor calidad y en la actualidad se mantiene así porque se elabora en las mismas instalaciones de dicho convento. Sapporo es el hogar de la cerveza japonesa. En 1876 aparece la primera fábrica, utilizando la alemana como inspiración. A pesar del éxito de Sapporo, las más populares son las importadas. En Dublín, Irlanda, la cerveza negra seca del tipo Stout fue elaborada por primera vez en 1759 por el cervecero Arthur Guinness, en la empresa cervecera denominada St. James Gate Brewery. El famoso Oktoberfest de Múnich se remonta a 1810, en el casamiento del príncipe Ludwig con la princesa Teresa. Múnich significa el lugar del monje. Accidentalmente crearon otro tipo de cerveza llamada Lager, la más popular en todo el mundo mediante su almacenamiento en cuevas de hielo que creó otro tipo de levadura. Tipos de cervezas: Lager y Pilsen. Elaborada con malta pálida, de aspecto rubia y de baja fermentación y baja graduación alcohólica. Abadía. Elaborada con cebada, de fermentación y graduación elevada, de fabricación artesanal en abadías o pequeñas cervecerías. Just Lambic. Mezcla de trigo y cebada, de fermentación natural sin necesidad de levadura. Blanca. Contiene únicamente trigo, es muy pálida, más clara que la Pilsen, posee fermentación alta y bajo contenido alcohólico, tiene un sabor ligero a la par que marcado. Ale, fermentación rápida a altas temperaturas generan sabor afrutado, fermentado con varias levaduras, tanto el color como la fuerza son variables. Hay diferentes tipos: Sea Bitter, Brown Ale, Cream Ale, Indian Pale, Milled, Pale Ale y Scotch Ale. Stout. Elaborada con malta tostada con proceso de alta fermentación. Suele ser dulce y su graduación alcohólica es baja. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la historia de la invención de la cerveza, esta bebida omnipresente, descubierta hace miles de años pero que hasta la actualidad sigue siendo parte del día a día de la humanidad, presente en bares, pubs, festivales, estadios o coliseos. Si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido fascinante. Esto nos ayudaría mucho, ya que esperamos que los frutos de este canal lo podamos destinar a ayudar a animalitos de la calle y varias fundaciones de ayuda para animales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.